Gracias, Padre, mi vida es tu vida. Tus manos amasan mi barro. Mi alma es tu aliento divino. Tu sonrisa en mis ojos está. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, tú guías mis pasos. Tú eres la luz y el camino. Conduces a ti mi destino. Como llevas los ríos al mar. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, me hiciste a tu imagen y quieres que siga tu ejemplo, brindando mi amor al hermano, construyendo un mundo de paz. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Buenas tardes. Vamos a empezar nuestra lección divina. Voy a invitar al Espíritu Santo para que me dé el entendimiento y la sabiduría. Secuencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don de tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Oh, ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, goza que enjuga las lágrimas y reconforta los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danes tu gozo eterno. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vamos a hacer nuestra lección divina, basándonos en el Santo Evangelio del tercer domingo de Pascua. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versos del 13 al 35. El mismo día, primero de la semana, 2 de los discípulos iban a un pueblo llamado Emaús, situado en 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino iban hablando de todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban, discutían. Jesús en persona se acercó y siguió caminando con ellos, pero ellos estaban ciegos y no lo reconocieron. Él les dijo, ¿qué venían comentando por el camino? Ellos se detuvieron. En sus rostros se veía la tristeza. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, tú serás el único forastero en Jerusalén que no se ha enterado de lo que pasó allí en estos días. ¿Qué pasó?, preguntó.
Y ellos respondieron, lo de Jesús de Nazaret era un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y nuestros sumos sacerdotes, nuestros jefes lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él fuera el liberador de Israel. Además de todo eso, ya van más de 3 días que sucedieron las cosas. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han dejado sin saber qué pensar. Fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles y les habían asegurado que Él está vivo. Algunos compañeros nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Jesús les dijo, qué duros de entendimiento son ustedes, cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No ven que no era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzaba por Moisés y continuando con todos los profetas, se les replicó todo lo que las escrituras se refería a él. Cuando llegaron cerca al pueblo donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos hicieron fuerza diciéndole, quédate con nosotros, que es tarde y ya va a anochecer. Él entró, se quedó con ellos y estando en la mesa, tomó el pan, lo pronunció la bendición, luego lo partió y se los dio. Y al punto que se les abrieron los ojos a ellos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no es cierto que a lo largo del camino él iba encendiendo el fuego en nuestro corazón con sus palabras a medida que nos mostraba el sentido de las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron de camino de regreso a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás compañeros que estaban diciendo, es verdad, el Señor resucitó y se le apareció a Simón. Ellos por su parte contaron lo que les había pasado en el camino y cómo se les había dado a conocer al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, Lección Divina, Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versos del 13 al 35. Los personajes son los dos discípulos y el Señor Jesús, el resucitado. Sucedió camino de Jerusalén a Emaús. La lectura me hace decir, te alabo, Señor, te doy gracias por siempre. Cristo resucitado, tú eres la fuente misma del perdón. Por eso, haz que mi corazón se deje cada vez más tocar por la experiencia misma de la resurrección. Tú que eres la fuente del perdón, que has iluminado por la palabra de vida y de salvación, yo la recibo con alegría y esperanza, esta invitación para arrepentirme y convertirme de mis pecados. Leyendo con atención el Santo Evangelio, en verdad, ha resucitado el Señor Jesús y sigue siendo la buena noticia, la que invoca a la carta del mismo Pedro para sacar las consecuencias para la vida de los cristianos. Pedro dijo, la resurrección del Señor sigue siendo la buena noticia. Dios lo resucitó y le dio la gloria. El Señor Jesús nos invita a continuar la Pascua. Los cirios siguen encendidos, las flores y los cantos y las aleluyas, sobre todo el pueblo cristiano se siente renovado, rejuvenecido en espíritu, con alegría de haber visto el resucitado. Y en Isaías 4:10 nos dices, me dices, yo estoy contigo, no desmayes porque soy tu Dios, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
Todo el mundo está en tus manos, Señor. Te suplico que te apiades de toda la humanidad y que no permitas que esta enfermedad siga avanzando. Danos, Señor, otra oportunidad. En estos días de Pascua nos hemos dejado acompañar por Jesús resucitado. Seremos dóciles, Señor, a la escucha de tu palabra, alimentándonos de la Eucaristía. Jesús resucitado, camino de vida, tú me encuentras, me acompañas en mi camino, cuestionas mis motivos, haz que mi corazón arda al escucharte. Santísima Virgen, gracias por acompañarnos. Gracias porque nos das también la alegría de haber visto al resucitado y de tenerlo aquí en nuestro corazón. Gracias, Santísima Virgen. Tu nombre me sabe a fe, tu nombre me sabe a calma, me sabe tu nombre amor, tu nombre sabe a esperanza, tu nombre me sabe a tiempo en que de niña rezaba, tu nombre Virgen María, tu nombre Virgen del alma. María de Nazaret, María de mi esperanza, María de mi niñez, María de mi infancia, tu nombre me sabe a paz, tu nombre me sabe a cielo, me sabe tu nombre a luz, tu nombre sabe a consuelo, tu nombre me sabe a tiempo en que de joven luchaba, tu nombre Virgen María, tu nombre Virgen del alma. Para mis compañeras del movimiento apostólico Servir, un saludo muy especial. Felices Pascuas. Buenas tardes. Vamos a mirar qué es ser cristiano. Ser cristiano no es decir yo creo en Dios. Yo soy cristiano por mi familia, por las costumbres que ellos me enseñaron desde pequeño, por una tradición. No es un hábito, tampoco por aceptar algunas verdades de fe, por recitar un credo, por aprenderme el catecismo. Ser cristiano no es cumplir con determinadas prácticas religiosas. Para ser cristiano no basta haber sido bautizados o haber hecho la primera comunión. Ser cristiano no es simplemente hacer el bien y evitar el mal. Como dice la epístola de Santiago, ¿de qué sirve, hermanos, de decir que uno tiene fe pero no hay obras? ¿Acaso lo salvará la fe? Cristo en la tradición hebrea es Mesías, y de este título ha nacido la palabra cristiano. Ahora veamos la descripción del verdadero cristiano. Es alguien que cree en su nombre, pues cree en él. ¿En quién? En Jesús. Es recibirlo como el inefable don de Dios, como algo que no vemos, no conocemos, pero que lo aceptamos. Hemos recibido su doctrina como verdadera y buena, y hemos de recibir el favor de su gracia y el impacto de su amor. Ser cristiano nos hace hijos adoptivos de Dios por medio de Jesucristo. La adopción había pertenecido exclusivamente a los judíos, pero ahora, con la fe de Cristo, nosotros también somos hijos adoptivos, porque Él aceptó venir al mundo y entregarse en una cruz por nosotros. Seguir a Jesús es, como dice Juan 14, 6, 7, reconocer que Él es el camino, la verdad y la vida. El cristiano es el que ha escuchado, como los discípulos, la voz de Jesús que le dice sígueme, y lo hace sin mirar atrás, sin mirar el mundo, sin pensar en el que dirán.
El cristiano que sigue a Jesús cambia la orientación de su vida, donde escoge la vida y no la muerte, o sea, el pecado, donde demuestra su amor, se esfuerza por comprender al otro, o sea, se pone en el zapato del otro y no se niega al enemigo, lo mira con ojos de Jesús. El amor de Dios despierta confianza en que Él está con nosotros y que todo lo que hacemos, decimos y actuamos es obra de Él. Un buen cristiano cumple con sus obligaciones fraternas, no se aprovecha de las relaciones fraternas, es pacificador y no tiene envidia de los violentos. Eso es ser un buen cristiano, es seguir a Jesús. Bueno, querido grupo, ya habiendo estudiado qué es ser un buen cristiano, les dejo un taller, pero primero les recuerdo sobre la Biblia, que la Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento, que para buscar en la Biblia primero buscamos el libro, después el capítulo y por último el versículo. Ahora van a mirar estas citas bíblicas para que las reflexionen. Filipenses 4:13, Salmo 37:4, Filipenses 4:6-7, Isaías 41:10, Mateo 5:48, Romanos 8:38-39 y segunda de Timoteo 3:16. Les deseo una feliz semana y gracias. Se marchó a un país lejano donde malgastó sus bienes. Génesis capítulo 3. A nuestros primeros padres la ambición y la soberbia los llevó a la desobediencia. La ley es espiritual y somos de carne. Nacimos inclinados al mal por naturaleza y la ley es sobrenatural, muy superior a nuestro ser material. Esta fragilidad nos lleva a hacer lo que no queremos y a no hacer lo que queremos. El misterio del pecado. La fe nos enseña que Dios es bueno y que todo lo creó bueno. Él siempre está a nuestro lado como un Padre amoroso y misericordioso, pero nadie se escapa de la seducción del mal. La caída. El pecado es una realidad en la vida del hombre. Se hace presente en el paraíso con la desobediencia, pues todos somos herederos de tal acción. El hombre parece andar con sus ojos vendados. Somos como ciegos, incapaces de atinar el camino. Siempre necesitamos un poder de lo alto que nos ilumine para que nos guíe hacia la orilla de la salvación. Pues por nuestra propia cuenta nos es imposible, resultaríamos caminando por caminos falsos, que nos conducirían a las seducciones mundanas y estas a la perdición. Reflexiones. Dios, el hombre y el pecado. San Agustín combatió el pelagianismo, doctrina de Pelagio que negaba el pecado original, considerado como herejía porque decía que la gracia no era gratuita, sino merecida. Se decía que la gracia no era necesaria para evitar el pecado, sino que era suficiente con la fuerza moral del hombre. Algunos no perciben la gracia que otorga el sacramento de la reconciliación y otros se quedan con el recuerdo del pecado del que no se han liberado. Tenemos que perdonarnos a nosotros mismos para que Dios nos perdone el pecado ya confesado y sea destruido y olvidado por Él. El pecado desfigura en nosotros el rostro de Cristo. El pecado es negar a Dios, no creerle, no confiar en Él, hacer la vida por nuestra propia cuenta, suplantando a Dios. El pecado es un abuso de la libertad que Dios nos da y con él rompemos violentamente la relación entre nosotros y Él. El pecado puede llegar hasta la negación de Dios y su existencia, fenómeno llamado ateísmo. Algunos a través de todos los tiempos pretenden hacer maravillas sin contar con Dios.
Ejemplo, la construcción de la Torre de Babel, haciéndose fuertes y poderosos, excluyendo a Dios. La inclinación al pecado es alejarse de la casa del Padre. Lucas 15:13. Se marchó a un país lejano donde malgastó todos sus bienes. Entendemos el pecado por la íntima relación entre Dios y el hombre. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 394. El Hijo del Hombre se manifestó para deshacer las obras del diablo. La gravedad del pecado se mira a la luz de la redención de Cristo. Romanos 5:20. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La redención de Cristo nos convierte en personas nuevas. Dios es siempre fuente de gracia y nos ayuda a evitar el pecado mediante la escritura y la vivencia de su palabra. Los cristianos en nuestra oración debemos pedir perdón a Dios por nuestras ofensas y pecados y todo el mal que hacemos, porque Él es nuestro Padre a quien todo se lo debemos. Debemos tener sumo cuidado al orar, ya que en esta podemos tener un tinte de soberbia, creyéndonos mejores que los demás o inclusive perfectos, como el fariseo. Ante Dios todos somos pecadores y todos somos deudores de Dios, porque de Él todo lo hemos recibido, la vida que es una gracia y un milagro sacado de la nada. Preguntas: ¿cuáles son las consecuencias del pecado? ¿Qué nos ayuda a evitar el pecado? ¿A qué nos asimilamos cuando andamos en el pecado? ¿Qué niega el pelagianismo? ¿Con qué nos alejamos de la casa del Padre? Compromiso. Asumamos un compromiso. No nos juzguemos por pecar, ni juzguemos a los demás. Al contrario, oremos para vencer los pecados nuestros y los pecados de los demás. Se reza un acto de contrición. La penitencia, nombre femenino. Penitencia, sacramento que consiste en arrepentirse de los pecados cometidos, confesados a un sacerdote para alcanzar la absolución y tener el propósito de no volver a actuar mal en adelante. Esta también se denomina sacramento de la reconciliación. Penitencia es también la oración que propone el sacerdote al cristiano que se ha confesado para que lleve a cabo. Penitencia es similar a pena, expiación o castigo. Preguntas: ¿qué quiere decir la palabra penitencia? ¿Qué es un acto de penitencia? ¿Cuál es la importancia del sacramento de la penitencia? ¿Qué es un acto de contrición? Quinto, ¿cómo confesarse con un sacerdote? Requisitos para una buena confesión. Primero, examen de conciencia. Cuando revisamos nuestra conducta, una mirada a nuestro interior atentamente. Y así comprender cuáles son nuestros pecados. Segundo, dolor de los pecados. Sentir arrepentimiento de las cosas malas que hicimos. Tercero, decir al confesor todos los pecados que hemos cometido, aunque nos dé vergüenza. Cuarto, cumplir la penitencia, haciendo las oraciones, sacrificios o favores que el Padre nos haya impuesto al finalizar la confesión. Quinto, propósito de la enmienda es tener el verdadero propósito de no volver a cometer los pecados confesados.